Le pasó un amigo de un amigo 2. No me dejes solo. Era aproximadamente las 5 de la mañana cuando escuché un leve toque en mi puerta. Me levanté de la cama y me dirigí a abrir. Abrí y nada. No había nadie. Al entrar a mi cuarto volví a escuchar los golpes. Molestaban. Volví a abrir la puerta y de nuevo nada. Solo un frío viento que se colocaba por mi casa. A la mañana siguiente fui a la casa de mi mamá y le conté lo sucedido. Me sorprendí cuando mi mamá me había dicho que a ella le había pasado absolutamente igual. Ese día dormí en su casa, pues tenía mucho miedo. Al regresar a mi casa entré a mi cuarto. Entonces encontré una nota que decía, escrita con sangre: gracias por dejarme entrar a tu casa. Ahora, por ese error tuyo, estoy dentro de ti. De pronto escuché unos pasos inquietos subiendo a mi escalera. Desesperada me encontré en el baño y de pronto sonó el teléfono. No salí a contestarlo. Entonces los pasos cesaron y el teléfono paró de sonar. Al salir estaba allí. Él estaba allí. Ahora tienes mi alma. Llevó mi cuerpo al infierno y mi alma es suya. A los 2 días siguientes una amiga mía entró a mi cuarto, escuchó el mensaje y decía lo siguiente: hija, soy tu mamá, soy Osando, no me dejes sola, ahora viene por mí, no me dejes sola. Espero que les haya gustado, suscríbanse y denle like.